el ser humano tiene una capacidad de adaptarse al cambio y sobreponerse a la adversidad mucho mayor de lo que creemos. Y de hecho, cuando te llevan al límite, ahí es cuando tú te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Ya. Mientras que hay personas que no han vivido nunca situaciones de adversidad y se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Claro, pero yo de ese tema quería hablar antes cuando has comentado, la gente que está en guerra, su propósito es sobrevivir, Sí, pasar un día más. Pero la mayoría de población, por ejemplo, pongo el caso de España, tenemos el problema contrario. Vivimos tan cómodos Ujú. que no sabemos Pro- para qué hemos venido el y problema ahí, es aburrimiento. claro, sí, pero yo ahora ya me estoy poniendo 15 años más adelante, cuando la IA trabaje por nosotros, cuando sea más productivos que nosotros. El problema del propósito, es decir, tu libro va a ser leído 100 veces más de lo que se lee Seguro que ahora. sí. Mira, porque el libro de Ikigai tuvo mucho éxito al salir porque le gustaba la Oprah Winfrey y en Inglaterra había un periodista que se llama Chris Evans, que es como el buena fuente de Inglaterra, que dijo que lo tenía en la mesita de noche y el libro entró en listas muchas veces, ¿no? Pero el libro realmente nos llegaron muchos mails cuando la pandemia, y eso es interesante. Fíjate. Cuando hubo el confinamiento, se produjo un efecto sociológico que se llamó la gran renuncia, sobre todo en Estados Unidos, que mucha gente que perdió el trabajo en realidad se dio cuenta que el trabajo que había perdido le importaba un pimiento, porque estaban trabajando en un restaurante donde no te pagaban sueldo, donde vivías de las propinas y lo que te pagaban era la seguridad social, en un almacén donde te trataban fatal, en una tienda donde tú vendes una cosa que a ti no te gusta, igual estás vendiendo tabaco y no eres fumador, ¿sabes? ¿No? Entonces, cuando el mundo se paró, la gran renuncia fue que mucha gente, cuando le volvieron a ofrecer los trabajos que habían perdido, no volvieron. Y de hecho se cuantificó 8 millones de personas durante 2 meses renunciaron a sus trabajos y se lanzaron a la aventura, a lo que pudiera ser, ¿no? A formarse, a iniciar una startup, a empezar un proyecto, a hacer otra cosa y probar si la vida podía tener otras direcciones. Y en la pandemia nos llegaron miles de mails de gente por el tema del Ikigai, porque la gente se paró a pensar. Por un lado, nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida. Gente relativamente joven moría y todo el mundo conocía de un padre de no sé quién que había muerto por esto, por lo otro, y dices, bueno, por lo que me queda de estar aquí, que no sé si será mucho o poco, al menos que sea auténtico, al menos que sea la vida que yo quiero Ya. y que no me muera como un desdichado que está haciendo un trabajo que no le gusta y que es como una especie de máquina de cumplir obligaciones. Y yo creo que esto la gente se empoderó y se envalentonó y hubieron muchos más freelance, mucha más gente autónoma, gente que no había pensado nunca estudiar, pues de repente se metió a estudiar con edades muy avanzadas, ¿no? Lo que pasa que, claro, después de una situación así, luego volvemos a la normalidad y la normalidad es una inercia que chupa mucho, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, ¿qué está pasando con la IA? Que no soy ningún experto, pero tengo amigos que son expertos. Se cree que en el 2030 la, la IA habrá quedado perfectamente entrenada para la mayoría de trabajos que tenemos. Ya se, ya se está entrenando de manera local, pues para ser un buen abogado, esto, lo otro, contabilidad. Entonces, en el 2030 se habrá completado esa educación de la IA para adaptarse a lo que necesitamos. Muchísima gente ya no podrá trabajar en eso. Entonces, ¿dónde queda el talento humano? ¿Dónde podremos ser útiles? Pues tendremos que ser mucho más creativos de lo que somos ahora, porque todo lo que se puede hacer mecánicamente ya lo harán las máquinas. No podrás ir con la neurona de guardia a una oficina porque no te necesitarán esa oficina. Entonces, o te pones a pensar en cosas que no existen y las creas, o vas a tener que ser una especie de jubilado o que te dan una pequeña paguita para subsistir. Y de hecho esto lo explicó muy bien Ken Robinson, que fue el autor del Elemento, que él dijo antes de morir durante la pandemia, justamente dijo cosas muy interesantes. Dijo, punto número uno, ¿de qué sirve enseñar a todo el mundo lo mismo hasta que si no nos preocupamos por averiguar cuál es el talento individual de cada persona? Y número dos, lo que estamos enseñando a los niños no sirve de nada, la mayor parte, Ya. porque estos niños de aquí 15 años tendrán trabajos que no existen todavía. Entonces, lo que hemos de promover Vaya locura. es la psicología, la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento lateral, porque eso es lo que va a crear el mundo de mañana. Wow, hablando un poco más del Ikigai, claro, muchas veces cuando hablamos con amigos que son como más espirituales, vamos a decirlo así, eh,
la conversación acaba llegando a puntos de no hace falta hacer nada, o al menos desde un sentido más místico, ¿no? De que realmente tampoco hace falta llegar a ningún lugar, no hace falta cumplir objetivos porque ya estás en el lugar, ya te sientes pleno. ¿Crees que va a forzar a un desarrollo espiritual muy masivo esta llegada a la inteligencia artificial? Porque va a ser como la pandemia, que te sientan en la silla y te dice, es que aunque salgas afuera de la calle, no tienes nada que hacer. Entonces, vuelve otra vez a sentarte Bueno, y hablar contigo mismo. no tienes nada que hacer, puede ser bueno, ¿eh? En el sentido... Exacto. O sea, hay grandes cosas que han surgido del aburrimiento. El aburrimiento. Y de hecho los niños, todos lo hemos vivido, ¿no? En épocas de nuestra vida que estábamos en casa aburridos, de repente se nos ha ocurrido algo que queremos hacer que si no hubiéramos estado en medio de ese tedio, no habrían salido, ¿no? Entonces, ¿qué pasará el día que no tengamos ningún trabajo al que ir? Pues quizás vamos a descubrir una dimensión espiritual o creativa que hasta ahora no habías tenido. Y de repente te pones a escribir tu primer libro, o te pones a componer canciones, o empiezas a meditar, o tienes una visión de algo que de otro modo no habrías tenido. O sea, el hecho que nos desocupemos de las tareas mecánicas no tiene por qué ser malo. Simplemente se va a liberar una parte de nosotros que está dormida. A mí me hace gracia cuando la gente que habla de creatividad te da consejo de coge el coche o ves a la ducha y realmente detrás de ese consejo está suelta el móvil, abúrrete un poco. Es decir, nos vienen las ideas en el coche porque no tenemos el móvil o en la ducha porque no podemos meterlo en la Mira, ducha. yo antes de todas estas historias del Ikigai y todo esto, di muchos talleres de escritura, ¿no? Y se hablaba mucho del bloqueo. El bloqueo viene muchas veces porque tenemos El bloqueo la de atención. que no tienes ideas, ¿no? Sí, pero no es que no tengas ideas, es que estás embotado. El bloqueo suele venir porque tienes la atención puesta en tantas cosas, en el mensaje que entra por Instagram, en no sé qué, esto, lo otro, más allá del email, que no hay un espacio. Lo primero que hace falta para que tú puedas ser creativo es liberar espacio. Yeah. Y liberar espacio, por ejemplo, también es no tener toda la semana totalmente comprometida, porque hay gente que no solo está ocupada durante la jornada laboral, el tiempo libre pues tiene talleres, tiene no sé qué, tiene reuniones, tiene esto, lo otro, actividades. Parece como que tenemos terror a liberar tiempo, ¿no? Entonces habría que empezar diciendo, este sábado por la tarde no hago nada. Voy a improvisar. Si quiero, me quedo en casa y voy a leer este libro. Si no me gusta, salgo y voy a pasear. Entonces, volver a recuperar un poco el pulso del hombre, del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, para ser creativo, has de vaciar la taza, ¿no? Que dicen los cuentos zen, para poder llenarla. Y vaciar la taza, por ejemplo, es lo que tú has dicho antes, salir sin el móvil, ¿no? Yo creo que hay algo enfermizo de la relación con el móvil y lo notamos cuando sales de casa a comprar el pan, te lo has olvidado y vuelves corriendo como si hubieras salido en pelotas, ¿no? ¿Qué pasa si está 15 minutos el móvil ahí? No pasa nada. No pasa nada. No, pues hay que salir de ese FOMO, ¿no? El fear of missing out, y empezar a hacer un poco de dieta digital. Cuando leas un libro, pues estar solo pendiente del libro y no tener al lado el móvil y ver lo que está pasando. Cuando estés con un amigo, no estar pensando en otras cosas, sino estar totalmente presente. Entonces, educar el foco nos puede permitir ser mucho más creativos y tener más éxito en cualquier cosa que hagamos, de hecho. El poder del aburrimiento. Sí, el aburrimiento es muy importante, ¿no? Porque el aburrimiento te dice que estás cruzando el desierto, ¿no? Como Moisés. Y al otro lado del desierto está el oasis. Y por lo tanto, a los niños hay que enseñarles a aburrirse y a los adultos también, ¿no? A mí me deprime un poco a veces. Yo voy mucho en metro, soy un fan del metro. Es raro, pero me gusta porque observas mucha vida. Y Sí. hay poca gente que se atreve a estar sentada mirando a los demás. Está todo el mundo ahí trasteando, ¿no? Pero ese trastear en realidad no están buscando nada. Les da miedo estar desocupados, como si se pudieran dar cuenta de algo que les rompa los esquemas y que les obligue a hacer un movimiento que requiera cierta valentía, ¿no? Un contacto visual, una conversación con un desconocido. Exacto. Y si no estuvieran todo el día con la mirada pegada en el móvil, no sé, igual hasta ligarías con el de al lado y quizás es la persona de tu vida y no te das cuenta porque estás, no sé, en el periódico deportivo o en el Instagram con todas las notificaciones, ¿no?